A partir de este momento, en Oriental, reflexiones del ingeniero Martín Aguirre Zavala. Aportes para construir un Uruguay mejor. Buenos mediodías, amigos. Les habla Martín Aguirre Zavala, iniciando un nuevo ciclo de comunicación con ustedes aquí desde Radio Oriental, con el ánimo de que nos permitan ingresar a sus hogares, ingresar a sus vidas, para conversar de los temas más importantes del acontecer nacional, para ingresar a sus casas para discutir, para construir juntos un sueño, un nuevo sueño de ese país modelo que el Uruguay creemos que debe ser. Y cuando digo creemos, yo les invitaba en estos días a compartir con nosotros este espacio que va todos los miércoles 1:15 aquí en Oriental para compartir los sueños. Y lo hacía en primera persona del singular. Y lo hacía en primera persona del singular porque así me lo recomendaron algunos amigos vinculados a la comunicación. Pero en realidad esto es una comunicación colectiva. Estamos acá hoy con Marcos Melasi y con Rafael Gandulfo para llegar a sus casas, para conversar un poquito de ese país que queremos construir. Y como les decíamos en la invitación, en la convocatoria, los invitamos a compartir nuestros sueños. Hay una frase que me parece que es fantástica, que dice: felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Y nosotros, que hemos usado innumerables veces esa frase en nuestra época más pública, cuando participamos en el Senado o cuando participamos como ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca del gobierno del doctor Valle, nos parece que es una frase fantástica. No es nuestra, es una frase que yo no sé de quién es su autoría, me declaro ignorante en ese sentido, pero me parece que es muy especialmente adecuada para todos los tiempos de una sociedad. Es decir, una sociedad tiene que soñarse a sí misma, tiene que pensarse a sí misma y tiene que pagar el precio de transformar en realidad esos sueños. ¿Y cuáles son esos sueños? Hoy vamos a empezar quizás por conversar un poco de principios, de ideales, de valores. Se dice que en el Uruguay los valores se han deteriorado o se han perdido. Yo creo que es muy duro ese concepto. Me parece que no es tan así. A mí me parece que los valores de alguna forma están en constante discusión, porque la sociedad cambia demasiado rápido. Hablábamos hace un rato fuera de micrófonos de que era muy difícil en este momento de la vida de la humanidad para los padres transmitir a sus hijos los modelos de comportamiento que le parecen más importantes. ¿Por qué? Porque antes era más fácil, es decir, los modelos de comportamiento se transmitían con toda la cultura junta y se transmitían con la actividad junta. Entonces un carpintero enseñaba a su hijo a ser carpintero y le enseñaba una conducta de cómo debía comportarse como carpintero en la sociedad, o como metalúrgico, como obrero de la construcción, o como profesional, o como médico. Si bien hubo en el Uruguay una fuerte movilidad vertical, o sea, gente que nacía de un hogar muy humilde y que construía un futuro muy importante, que eso fue la gran diferencia que tuvo el Uruguay en función de su educación. Aquel famoso tema de mi hijo el doctor, en realidad a la larga era más fácil hace 50 años, por decirlo de alguna forma, o hace 30 años, transmitirle a los hijos todo un modelo de comportamiento, porque se transmitía la actividad, se transmitía la ética y se transmitía la propia conducta. Hoy es más difícil porque las actividades de nuestros hijos son muy distintas a las de nuestros padres, y entonces se pierde hasta la confianza que uno tiene en transmitir una forma de conducta, que además los jóvenes están bombardeados por una cantidad de cosas. Sin embargo, hay principios básicos, principios muy importantes para la vida de la comunidad, que me parece que es necesario rescatar. Y eso es lo primero que vamos a hacer en este espacio: rescatar aquellos valores que nos parecen importantes. Hay una ideología de la República. La República no puede ser, o sea,
solamente un nombre. La república es la forma en la cual nosotros decidimos convivir. Se habla de la democracia, y la democracia es muy importante, pero la república es algo más que la democracia. La república es las garantías que todos y cada uno de los ciudadanos tienen de ser respetados en sus libertades, en el ámbito del gobierno de la mayoría. Entonces, la mayoría gobierna, pero cada uno de los individuos tiene que tener un respeto. Y eso se gana con la división del poder. Eso se gana con un conjunto de formas, con una división del poder judicial independiente, con el Estado de Derecho que le garantiza a todos y a cada uno de los ciudadanos ser iguales ante la ley, y con una serie de libertades que tiene que garantizar ese Estado de Derecho, la libertad de movimiento, la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de apropiarse del fruto de su trabajo, la libertad de ganarse la vida con su propio trabajo. Y eso es en esencia una garantía que tiene que dar la forma de gobierno y la forma de organización de la sociedad que nos demos. Hay otro tema que para mí es esencial en ese aspecto de la república. ¿Quién es el que tiene el poder en esto? El poder tiene que ser del ciudadano, de todos y cada uno de nosotros, y por eso somos todos y cada uno de nosotros iguales a la hora de votar, a la hora de elegir. Y por eso los destinos de la sociedad no deben ser regidos por otros que no sean los representantes legítimos de los ciudadanos. Cuando nosotros votamos diputados, senadores, un presidente, nos guste o no nos guste el diputado que salió, el senador que salió o el presidente que salió, ellos son nuestros representantes, representan de alguna forma a la ciudadanía y tienen el derecho de gobernar en nombre de nosotros como ciudadanos, y también tienen el deber de gobernar en nombre de nosotros como ciudadanos. ¿Y eso qué quiere decir? Que si un señor que gobierna accede a la presión de un gremio o accede a la presión de un poderoso económico y desvirtúa en ello la voluntad de la ciudadanía, ese señor no está cumpliendo con su deber. Ese señor no está haciendo lo que debe. El señor que gobierna en esta democracia y en esta república se debe a los ciudadanos y debe gobernar en nombre de los ciudadanos, no en nombre ni de los gremios, ni de los ricos, ni de los pobres, ni de los carpinteros, ni de los albañiles, ni de los médicos, ni de los agrónomos. Debe gobernar en nombre de todos. Y ese sí, para mí, es otro de los elementos centrales de nuestra vida en común. Tener y hasta de nuestra vida partidaria, diría, tener un grupo de gente que se preocupe por la sociedad en su conjunto, que se preocupe de esa clase media especialmente valiosa que tiene una sociedad. ¿Por qué? Porque integra los intereses de todos los ciudadanos. Entonces, y ojo, ¿y por quién está representada? Y está representada por los gobernantes democráticamente electos, nos gusten o no nos gusten, pero tienen la responsabilidad, cada uno en la medida del poder que le confirió la ciudadanía, de hacer lo que puedan por construir esa sociedad mejor, tal y como la necesitamos y la queremos nosotros. Y en eso hay un elemento, otro elemento que para mí es central, que es el elemento de la justicia social, de la igualdad de oportunidades. Y en eso creo que debemos estar muy especialmente aplicados al cambio en la educación. El cambio en la educación va a ser, en este espacio, un elemento central. ¿Por qué? Y porque es la educación la principal herramienta que tenemos los ciudadanos de transformar la vida de todos y de cada uno de nosotros, de enrazar, de igualar para arriba a la sociedad en la cual convivimos. Y en la educación tenemos que aplicarnos a varias cosas. La primera de ellas es aplicarnos a militar por la laicidad, aplicarnos a cada uno de los ciudadanos y velar especialmente porque las autoridades de la enseñanza militen por la laicidad. No es solo que respeten las ideas de los demás, no es solo eso, es mucho más que eso, es que tengan acciones concretas y positivas a favor
de la laicidad, a favor de la diversidad de opiniones y de la construcción de una opinión independiente de todos y cada uno de los ciudadanos. Eso es velar y construir libertad, eso es velar y construir ciudadanía, eso es, como decía Varela, formar republicanos para la república. La república no se puede construir día a día si no hay buenos republicanos. Y estas han sido las bases de la construcción del Uruguay como modelo diferente en el mundo. Una educación muy importante de la cual en general todos nos enorgullecemos. Pero eso, además de la laicidad, tiene que tener una fuerte vocación por la excelencia. Nosotros tenemos que velar y trabajar para que la educación de nuestros hijos y de todos los niños de la República Oriental del Uruguay y de los jóvenes de la República Oriental del Uruguay y de los adultos de la República Oriental del Uruguay sea la mejor del mundo. La mejor del mundo, ni un paso menos, ni un escalón menos que la mejor del mundo. Y eso se puede hacer, y hay que hacerlo, y hay que ponerse a hacerlo. Hay que estar dispuestos a pagar el precio de hacer realidad ese sueño. ¿Por qué? Porque la prosperidad depende de eso. Y la prosperidad de la nación, además de depender de eso, depende de que hagamos un esfuerzo diferencial en la educación por aquellos que viven y subsisten en los contextos sociales y económicos peores. Es decir, la sociedad uruguaya tiene que invertir diferente para que aquellos que tienen menores oportunidades, aquellos que no tienen una familia constituida, aquellos que no tienen un marco familiar que les dé ejemplo y que les pueda permitir crecer y realizarse en la vida, tengan una formación distinta. El Estado uruguayo tiene que hacer, la educación pública uruguaya tiene que hacer un esfuerzo diferencial para que los más infelices sean los más privilegiados, ¿tá? Para que los más infelices sean los más ilustrados, para que los más infelices sean capaces de educar a sus hijos en el mismo nivel y el mismo contexto que yo puedo educar a los míos. Porque a mí esta República Oriental del Uruguay me dio, en un contexto diferente del que yo le puedo dar hoy a mis hijos, una educación que me permite ir y competir en cualquier lugar del mundo. Y necesitamos hasta egoístamente que este país convoque a toda la ciudadanía a construir un sistema de educación pública que vuelva a ser del Uruguay el Uruguay de los iguales, el Uruguay donde naide es más que naide, el Uruguay donde se pueda construir desde cualquier lugar y desde cualquier hogar un individuo de provecho para la sociedad del mundo. Eso es el sueño, eso es lo que tenemos que compartir, eso es lo que tenemos que lograr entre todos, y para eso le vamos a pedir que se comuniquen con nosotros. Vamos a estar todos los miércoles 1:15 y te voy a pedir, Marcos, que nos des un teléfono y un saludo y un Facebook o algún contacto electrónico para que la audiencia se pueda comunicar con nosotros, y vamos a estar aquí todos los miércoles 1:15 con ustedes. Te paso la posta, Marcos, y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buen mediodía, orientales. Hoy en este inicio le queremos dar un número de celular, el 099-259-811, para que nos hagan llegar sus inquietudes, comentarios, sus propuestas, para agrandar y afianzar este sueño. También lo pueden hacer a través de Facebook, a través de la página de Martín Aguirre Zavala. Por lo tanto, le estaremos dando respuesta en los próximos días a esos comentarios, esas inquietudes, esas propuestas. Muchas gracias y hasta siempre. Felices de aquellos que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio de hacerlos realidad. Los esperamos el próximo miércoles a las 13:15 en Oriental.